y de nuevo saludar a toda la audiencia de Costa Rica Noticias. Como lo anunciamos hace algunos minutos, pues la economía de nuestro país ha sido muy golpeada por la pandemia y de ampliarse más todavía las restricciones sanitarias podría empeorar, principalmente para el sector comercial, que ha sido uno de los más perjudicados durante ya este año e incluso un poco más desde que llegó el primer caso de COVID-19 a nuestro país. Pero para ampliar un poco y para ponernos en perspectiva desde el interior del sector comercial, está con nosotros don Julio Castilla, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica y a quien le damos la bienvenida a este noticiero. Buenos días, don Julio. Buenos días. Gusto saludarla igualmente a todos los televidentes. Aquí a la orden. Gracias. Cuente con la cámara. Gracias, don Julio. Tal vez para empezar, hablemos un poco del escenario que ustedes tienen en la actualidad tras el arrastre que han tenido durante ya un año y un poquito más de la pandemia. Sí, eso es muy importante, que el Banco Central nos dice que el país cayó un 4% con respecto al 2019, durante el 2020, pero el sector comercial cayó un 10% su actividad con respecto al año anterior. Entonces, la ocupación que tenemos es que con los números que el Banco Central nos da, que vamos a crecer como país un 2.7% por año. Si el sector comercio creciera ese porcentaje igualmente, estaríamos hablando que estaríamos recuperando los números del 2019 hasta el 2024 prácticamente. Entonces, de ahí que aparte de la apertura sostenida que hemos tenido y que ahora pues echamos un poquito para atrás y aquí hacemos una aclaración, nosotros estamos obviamente matriculados con todo el tema del cumplimiento de las medidas sanitarias y los protocolos que nos ha indicado el Ministerio de Salud, porque consideramos que hoy los contagios no están en el comercio. Entonces, toda esta apertura sostenida que esperamos que se mantenga y se vaya ampliando conforme podamos controlar esta tercera ola que tenemos, es clave junto a los proyectos que hemos presentado en la Asamblea para buscar acelerar esa reactivación, porque ya no es suficiente la recuperación para volver a traer a más de 100,000 colaboradores que todavía están con reducción de jornada o suspensión de contratos porque sus actividades todavía no están pudiendo operar al 100%. Entonces sí, tenemos un gran reto como país y de ahí la importancia de que tanto el gobierno como el sector privado trabajemos de la mano para ver cómo salimos adelante lo más pronto posible. Don Julio, precisamente lo que usted hablaba, aparte de esas medidas que se han tenido que tomar, la reducción de jornadas e incluso en muchos casos los comercios también han tenido que despedir personal y más allá todavía también han cerrado muchísimos comercios. Hace 2 fines de semana se anunció la restricción nuevamente vehicular para los fines de semana. El fin de semana se sabe que hay muchísimo flujo, no solamente vehicular, sino también de clientes que visitan los comercios y que es el momento en que tienen también para poder hacer atender sus asuntos personales porque la jornada laboral no se los permite entre semana. ¿Esto ha limitado un poco el comportamiento del comercio también? Sí, claro. Inclusive mucho reclamo que tuvimos con el gobierno, porque hace ya prácticamente 2 semanas, fue que teníamos que trabajar en conjunto, ir de la mano y que cualquier medida la consensuáramos y la viéramos para poder prever, porque como comercio planificamos y como se nos avisó 36 horas antes, el fin de semana tras anterior, eso no nos dio tiempo de poder reaccionar y generó obviamente desconfianza y la población, pues nosotros tenemos afectaciones entre el 50 y 70% ese fin de semana con respecto a lo que veníamos teniendo en los fines de semana anteriores. Y de ahí que es importante que coordinemos. El reclamo que vimos vehemente que teníamos que trabajar en conjunto conllevó a esa reunión que tuvimos el miércoles pasado junto con el gobierno para ver cómo podemos trabajar en conjunto para volver a concientizar a los costarricenses, sobre todo a la población joven, que es lo que la mesa de situación nos indicaba, que estábamos teniendo más problemas, para cuidarnos y respetar todos los protocolos. El tema, entonces, ahí hablamos obviamente de hacer campañas conjuntas. Lanzamos precisamente el viernes una campaña de mala idea. Estamos con el gobierno buscando, ojalá, una conferencia de prensa conjunta, trabajando nuevamente con las municipalidades, que ya en la San José se ha estado haciendo, que es fiscalizar los comercios y un dato que tenemos, la Municipalidad de San José tiene ya 8,000 comercios con
con el sticker de que somos un comercio responsable, y solo o menos del 1% se ha visto en problemas que ha tenido que mejorar algunos de sus protocolos. Entonces, entendemos, como bien lo ha estado mostrando la Comisión Nacional de Emergencias y la policía, que el problema está en las actividades clandestinas. Y ahí tenemos un gran reto como país de que tenemos que controlarlas y fiscalizarlas también. Igualmente en la campaña pusimos un número para denunciar si algún comercio o algún restaurante no está cumpliendo con las medidas y los aforos indicados. Precisamente sobre aforos y medidas, ¿cuál es la articulación que existe? Usted dice que han sostenido encuentros con autoridades del gobierno, lo cual es muy importante, e incluso el presidente Carlos Alvarado semanas atrás dijo que cerrar la parte comercial es entorpecer el proceso de reactivación de la economía y que se iba a pedir que no se tocaran por lo menos de momento. Sin embargo, la ola que estamos presentando y la situación que se está presentando en nuestro país está sofocándonos un poco, por decirlo de alguna forma. Hay rumores de que puedan haber nuevos cierres, nuevas restricciones. ¿Cómo nivelar esto, don Julio, de una forma que ustedes puedan sostenerse, que no haya que cerrar, y cómo ustedes están articulando precisamente con cada uno de los medianos y pequeños comerciantes? Sí, eso es muy importante lo que usted menciona, porque no se puede bajar la guardia. Nosotros en el sector comercio, y específicamente la Cámara de Comercio, ha seguido siendo vehemente de que tenemos que respetar los protocolos y se está auditando. Por eso es que las medidas van en dos líneas. Una, obviamente, seguir dando seguimiento que los comercios, los restaurantes, todos los locales comerciales estén cumpliendo con los aforos. Y entendemos por la información que tenemos en el sector comercial que ahí no está habiendo contagios. Lo que sí se está viendo es las actividades afuera. Entonces, si no concientizamos y si no fiscalizamos y tomamos medidas radicales, pareciera que vamos a seguir con estos problemas. Entonces, sí es importante que la policía municipal, nosotros como cámaras concientizar, pero que ellos también tomen acciones cerrando al que no está cumpliendo y tomando medidas drásticas. Sí tenemos que ser muy conscientes como costarricenses, y ahí es el llamado que hoy y volvemos a hacer a través suyo, hicimos la semana pasada, de que a los jóvenes cuídense, y a los padres de familia diciéndoles también gerencien su casa, pídanles a sus hijos que no salgan, cuídenlos por lo menos 30, 60 días, tomen medidas para que no vayan a fiestas y poder aplanar esta curva, porque esta ola se nos vino muy fuerte. Entonces es un trabajo país y tenemos que entender que hay un sano balance entre la economía y la salud, y tenemos que tener sano balance, pero hoy ambos son importantísimos. Un país con este desempleo que tenemos del casi 19%, una informalidad arriba del 50%, nosotros no podemos cerrar, lamentablemente no podemos cerrar el país, porque inclusive la caja necesita nuestros ingresos, la hacienda necesita nuestros ingresos, o sea, el gobierno para poder seguir operando igualmente necesita un sector productivo produciendo. Entonces, ese es el gran reto que tenemos, de ver si logramos que los costarricenses entiendan de que no podemos descuidarnos. Ya llegó la vacuna, estamos cada vez más cerca, pero la pandemia no ha acabado. Don Julio, para ya concluir esta entrevista, una última pregunta. ¿Cuáles son las proyecciones de mantenerse abiertos aún con las condiciones que se presentan en este momento? ¿Cuáles son las proyecciones desde la Cámara de Comercio de poder ir creciendo y reactivando el empleo que ha estado tan rezagado? Y nosotros lo que esperaríamos es que podamos controlar la pandemia para seguir teniendo esa apertura sostenida. Todavía los eventos culturales, artísticos, esos todavía están sin poder operar. Entonces ahí todavía tenemos mucha gente en cese laboral o reducción de jornadas. Entonces necesitamos colaborar para poder seguir esa apertura y que esta gente vuelva a trabajar y volver a traer a sus colaboradores a la oficina o aunque sea en teletrabajo, porque hoy están cerrados. Entonces eso es importantísimo. Pero paralelamente tenemos que reactivar la economía con medidas que hemos propuesto desde la Cámara de Comercio, porque somos un país también muy caro, un país que hoy no somos competitivos. Con un 58% entre cargas sociales y tributarias, es muy difícil para una pyme que son, y es importante que el costarricense sepa, porque es que los grandes empresarios, no, el parque empresarial de Costa Rica, el 72% del parque empresarial formal es de 1 a 5 colaboradores.
y el 98 y pico por ciento tiene menos de 5 colaboradores. Entonces, son empresas pequeñas que el pan nuestro cada día es importantísimo y necesitan poder estar operando. Entonces, ese es el llamado que estamos haciendo a los costarricenses que nos ayuden. O sea, no puede ser que por irresponsabilidades y por querer andar de fiesta estén afectando los ingresos de las familias costarricenses. Y ese es el llamado que estamos haciendo obviamente desde la Cámara de Comercio de Costa Rica. Perfecto, don Julio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Estamos siempre a la orden. Muchas gracias. Al regresar, nuestra compañera Ana Marta Arce nos trae todo el detalle de las noticias internacionales. Ya volvemos.